Buenos días, hermanos, qué gusto que estén otra vez aquí conectados para la lectura bíblica de hoy. Hoy nos toca leer San Juan capítulo 12. Y les invito a abrir sus Biblias y a orar para empezar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos permites leerla. Gracias porque en este país todavía tenemos libertad para poder, Señor, invocar tu nombre y abrir tu palabra y leerla. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo nos edifique, nos exhorte, nos anime, nos levante. Que tu Espíritu Santo sea confortando cada corazón, consolando. Gracias, Señor, gracias. Que podamos sentir en esta mañana tus brazos de amor, Señor, aquí con nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Miren ustedes esta asombrosa historia, ¿verdad? El Señor había resucitado a Lázaro y en honor a Jesús, a su nombre, le habían hecho una cena. Marta, por supuesto, servía como siempre. Marta, muy hacendosa, muy trabajadora. Esta vez no se quejó con el Señor, sirvió con alegría, con gozo de tener a su hermano otra vez ahí con ellos, ¿verdad? Lázaro probablemente en la mesa conversando sus experiencias de cómo él había estado en el seno de Abraham, había visto a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés y la gente ahí amontonada. Entonces María, que discernía todo, ella sabía que llegaba la hora de la muerte de Jesús. Siempre que vemos a María, la vemos a los pies del Señor. Y esta vez María agarra una libra de perfume puro, de nardo puro, un perfume costosísimo, ¿verdad? Y lo derrama a los pies del Señor. Y era costumbre lavar los pies de los invitados, y era costumbre ungir la cabeza con una gotita de aceite, pero derramar el perfume a los pies del Señor, esto era una ofrenda extravagante, era una muestra de amor extravagante. Y además, dice María, se desató el cabello, y las mujeres judías no andaban con el cabello suelto, menos en público. Y esto era una muestra de humildad. Aquí María se postra y le enjuga los pies al Señor con sus cabellos, ¿verdad? Y la casa, dice, se llenó del perfume. Y esta historia, el Señor dice en otro evangelio, se registra de que esta historia se iba a conocer por todo el mundo. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Conocemos que esta mujer María tuvo ese acto de devoción, ese acto de amor, ese acto de humildad y ese acto de ofrendar al Señor lo mejor que ella tenía. Probablemente este perfume era la inversión de toda su vida, probablemente ella lo estaba guardando para su sepultura o quién sabe qué, pero en esos tiempos los perfumes y las especies eran una inversión que la familia guardaba para casos de emergencia. Era fácil de transportar, de vender y adquirir el dinero. Y veamos qué pasa. Seguimos con el verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces aquí era de admirar cómo Judas, con una apariencia de piedad,
Él pudo esconder su corazón entenebrecido, pero Dios sabe todo, ¿verdad? Dios no le podemos ocultar. Y aunque el Señor dice, engañoso y perverso es el corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, ¿verdad? Y el salmista David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Debemos siempre examinar nuestro corazón, como decía el salmista David, y también debemos nosotros de cuidar nuestro corazón, porque dice de él mana la vida. Si estamos teniendo pensamientos malos o pensamientos equivocados o tratando de aparentar algo que no somos, Dios lo sabe todo. No tenemos por qué aparentar, tenemos que ser transparentes. Y acá Judas había todo este tiempo escondido las tinieblas de su corazón. Y qué pena, pero aquí ya los discípulos al registrar esto, Juan dice, él robaba, él sustraía de la bolsa. Y wow, el Señor, qué voto de confianza que le dio Jesús de dejar que él administrara la tesorería, ¿verdad? Pero a Jesús, es como que Jesús le dio una oportunidad a Judas para que él se enmendara y para que él sirviera de todo corazón, pero no lo hizo. Y Jesús sabía muy bien, él dijo, uno de vosotros es diablo, uno de vosotros me va a entregar. Bueno, sigamos leyendo. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí vemos que los sacerdotes, los fariseos y los saduceos estaban muy enfurecidos con estas señales que Jesús hacía y querían eliminar a Lázaro, querían eliminar a Jesús, ¿verdad? Querían eliminar toda evidencia de la prueba de que Jesús era el Mesías. No le querían reconocer, querían eliminar la evidencia. ¿Qué tendrían en su cabeza, verdad, para hacer esto? Porque, bueno, los saduceos, su doctrina se vino abajo porque ellos no creían en la resurrección, y al resucitar a Lázaro era una evidencia viviente de que sí hay resurrección. Entonces, por esa razón también lo querían eliminar. Y aparte que veían que muchas personas estaban creyendo en Jesús. Sigamos con el versículo 12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí se está cumpliendo las escrituras exactamente en el día adecuado, el momento adecuado, la hora adecuada en que Jesús iba a entrar a Jerusalén y iba a ser declarado el príncipe, el Mesías príncipe. Y vemos que la gente piensa que los va a liberar del poder romano. Comienzan a agarrar ramas y a pedir que salve, ¿no? Dice, Hosana significa salva ahora. Y las ramas eran símbolo de patriotismo, símbolo de liberación. Y recordaba lo que había pasado con los macabeos, cuando los macabeos se rebelaron y se liberaron del dominio de los griegos a través de la limpieza que hicieron al templo, al santuario, y todo lo que hicieron era con una señal. Las ramas eran una señal de patriotismo, y vemos aquí que el Señor lo están recibiendo al Señor, pero como un símbolo de liberación patriótica. Claro, Cristo el ungido, pero también el que los iba a liberar. Verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esta es una profecía registrada en Zacarías 9:9 y se cumplió, ¿verdad? El Señor vino manso y humilde, su rey venía manso y humilde, venía primero en son de paz, no en son de guerra. Su segunda venida va a ser con autoridad, con poder, con dominio, un caballo blanco, pero su segunda venida, pero su primera venida manso y humilde, sentado en un pollino de asna.
Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban descorazonados, no podían parar tanto éxito de Jesús, ¿verdad? Tanta victoria, que lo aclamaran todavía su rey. Y que la gente venía a verlo, y la gente ya se había pasado la voz, como muchos habían visto resucitar a Lázaro, y muchos habían pasado la voz diciendo: miren, hizo esta señal, y la gente venía curiosa a mirar dónde está aquel que puede resucitar a los muertos. Si él puede resucitar a los muertos, nos puede liberar también de los romanos. Entonces aquí se aglomeraba la gente. Verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos aquí llegaron unos griegos, probablemente eran griegos que se habían convertido al judaísmo, venían a celebrar la fiesta también, venían a adorar a la fiesta y querían ver a Jesús, habían oído de las señales de Jesús. Entonces se acercaron donde Felipe, y Felipe era un poco tímido, no se atrevió a llevarlos de frente donde Jesús, y acudió a Andrés. Y bueno, Andrés fue donde Jesús y lo llamó y le dijo que había unos griegos. Probablemente Jesús estaba en el templo, y en el templo no podían entrar los gentiles. En esa parte del patio del templo no podían entrar los gentiles. Entonces aquí Jesús sale, les responde, y probablemente no solamente a los griegos, sino a todos, a sus discípulos, ¿verdad? El Señor ya percibe que ya era la hora de los gentiles. Los gentiles comenzaban a buscarlo, los gentiles comenzaban a creer en él, y ya era su hora para que Jesús partiera. Se había cumplido su tiempo. Entonces comienza el Señor a hablarles y a decirles: ya es hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Cuando uno entierra una semillita de trigo, esa semillita en el fondo de la tierra se transforma, sale el tallito, salen las raíces, ¿verdad? Y luego crece y da mucho fruto. Igual iba a ser con el Señor Jesucristo. Era como un granito de trigo que iba a ser sepultado para que pudiera llevar mucho fruto, salvar muchas vidas. Y esa era la intención de estas palabras. Y vemos también que si le seguimos, el Padre nos honrará. Si le obedecemos, el Padre nos honrará. El que aborrece su vida no hace lo que uno quiere, lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere, y renuncio a mis deseos, a mis pasiones, o a lo que yo anhelo, si no va con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces el Padre nos honra, dice, el Padre nos honrará. Verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
entonces aquí el Señor estaba turbado, estaba triste, ya sabía que iba a sufrir, que iba a padecer, la agonía que le esperaba. Entonces aquí él acude a su Padre, ¿verdad? Y dice, esta es la hora, para esto he venido, para esto me encarné, para esto dejé el trono, la gloria y vine a este mundo, ¿verdad? Dice, para ser obediente y obediente hasta la muerte. Y el Señor Dios Padre le dice, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Entonces esta era la tercera vez que se oía una voz audible. La primera vez fue cuando el Señor se bautizó y el Padre Dios, el Espíritu Santo desciende como paloma y Padre Dios habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la segunda vez fue en la transfiguración en el monte, cuando Él se transfiguró y apareció Moisés y Elías. También el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, no obedecerle, oídle. Entonces lo confirmó y ahora aquí el Señor Padre le confirma que su nombre iba a ser glorificado y lo va a glorificar otra vez. Claro, con la muerte de Jesús, el Señor Dios Todopoderoso iba a ser también glorificado y las huestes de maldad iban a ser derrotadas. Verso 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces aquí el Señor estaba diciendo de que Él iba a ser muerto, pero iba a ser levantado, iba a resucitar, iba a salir de la tierra, ¿verdad? Y lo cuestiona, por supuesto, en el versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces no podían creer, no les entraba en la cabeza que Cristo iba a sufrir, iba a morir, iba a ser levantado. Y ellos nomás habían visto la parte de las escrituras que hablaban de un Cristo glorioso. No habían visto la parte de su sufrimiento. Isaías 53 dice que iba a sufrir, ¿verdad? Nos habla proféticamente del Mesías. El Salmo 22 también nos habla de los sufrimientos del Mesías, pero ellos no querían reconocer, no querían abrir sus ojos para ver que el Mesías iba a padecer. Verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos entonces aquí que Juan está sorprendido, cómo la gente no cree, la incredulidad de la gente, viendo las señales del Señor, viendo todo lo que el Señor hacía y decía, no le creían, ¿verdad? Y dice, ¿por qué causa no le creían? Porque estaba profetizado y era necesario que se cumplieran las escrituras. Y mucha gente no manifestaba su fe por temor a los hombres, ¿verdad? Amaban, dice, más la gloria de los hombres
más que la gloria de Dios. No querían glorificar al Señor. Muy triste esto, pero más adelante vemos que ya cuando el Señor muere, algunos se manifiestan como José de Arimatea. Luego él se acerca a Pilato y pide el cuerpo del Señor. Ya se manifiesta su fe en Jesús. Sigamos con el verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vemos entonces aquí el Señor aclara la unidad que existe entre Cristo y el Padre, ¿verdad? Son unos, son uno. Se identifica con su Padre. Y otra vez hace hincapié de que Él es la luz que ha venido al mundo. Y donde hay luz no puede haber tinieblas. Entonces vemos que tampoco nos juzga, porque nos ama. Él vino primero a mostrarnos su amor, a mostrarnos aceptación. Y tú, amigo que estás escuchando estas palabras, el Señor te ama, Jesús te ama y Él te muestra su amor y su aceptación. Ven tal como eres, ven al Señor, acepta la salvación que Él ofrece. Dice: yo no te voy a juzgar, las palabras que yo hablo son las que te juzgan. Verso 48 dice: el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vemos la sumisión de Jesús, la obediencia al Padre, ¿verdad? Cómo Él habla las palabras que el Padre le dijo que hable, cómo Él obedece el mandamiento del Padre. Y sus mandamientos siempre son para vida eterna. Él vino para darnos la vida eterna. Entonces, este es el momento. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo, no endurezcas tu corazón. No hagas como hicieron los antiguos fariseos y saduceos aquí, sino abre tu corazón. Y si no puedes creer, di: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer en ti. Te recibo en esto, por la fe, te recibo en mi corazón en este momento. Y acepto que tú eres el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Espero que lo hagas si es que no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, qué gozo, ¿verdad? Qué alegría vivir una vida en la luz, no en las tinieblas. Y saber que el Padre nos honra cuando le obedecemos. Dios les bendiga. Les esperamos mañana. Les espero mañana para la lectura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Adiós.